Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Yo soy Sami y bueno, quiero enviarle un mensaje muy especial a mi Normita, que la quiero muchísimo. Y ella sabe que siempre está aquí en mi corazón. Dios te bendiga, mi Normita. Sigue adelante, vamos para adelante. Y para ustedes también, los quiero muchísimo. Quiero que piensen ahora en algún problema, dificultad, circunstancia que estén atravesando, porque ya mismo sus guías espirituales les mandan a decir: crea para dominar tus instintos. Bueno, muy salida de casillas. Mi querido amigo y amiga, haz alguna actividad lúdica, deportiva, artística, algo que te permita a ti canalizar esas energías. ¿Listo? Esa energía uno la puede canalizar hacia otro lado positivo. Escríbete una palabra de poder. Di: yo soy sabiduría, yo soy creatividad, yo soy amor. ¿Listo? Ahora vamos con nuestras lecturas para el dinero, economía, para mis solteros y para mis parejitas. Bueno, vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, vamos a ver con relación a la economía. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Con relación a la economía, hay algo que todavía está crudo, mijo y mija. Hay algo que todavía está crudo, hay que trabajarle más, hay muchas dudas al respecto, no hay suficiente claridad mental en este preciso momento. Sí, aventúrate a cierta situación, pero aclarándolo todo, ¿listo? Y cuadrándolo todo, para que eso no se te convierta después a ti en un dolor de cabeza. En un futuro más bien cercano, wow, mira, hay problemas con relación a la economía, al trabajo o a tus estudios. No te me vayas a dejar engañar, ¿listo? Porque hay personas como muy interesadas en manipularte, en hacer que tú hagas ciertas cosas. Hazte caso a ese presentimiento. Si tienes muchas dudas, busca ayuda, busca asesoría, pero por fuera, ayuda profesional, definitivamente. ¿Listo? Hay demasiados intereses, diría yo, en toda esta situación para que cosas se hagan a favor de ciertas personas que te rodean a ti. Mucho cuidado con esta situación, bueno, para que no te vayan a engañar, para que no te vayan a hacer cosas o firmar papeles o documentos que te puedan estar perjudicando a ti. Bueno, por ahí están los pajaritos también. Es sonido natural. No son grabaciones que le coloco. ¿Listo? Vamos ahora con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartitas en este día de hoy. Bueno, mis solteritos y mis solteritas, a vivir más en el presente, a dejar ese pasado atrás. Ya fue suficiente. Vamos, espabilate, sacúdete, hijo, hija. Vamos, avanza, sigue adelante. El pasado hay que solucionarlo, hay que cuadrarlo, sí, ajustarlo, pero definitivamente se debe quedar allá, en el pasado. ¿Listo? Hay un triunfo para ti en un proyecto que estás emprendiendo, sí, pero tienes que ajustarlo más. Tienes muchas dudas con respecto a qué hacer, a qué no hacer. Bueno, cuando ajustes estos y estés más segura de lo que vas a hacer, lánzate, porque va a venir una buena ganancia de esta situación que tú estás queriendo emprender. En un futuro más bien cercano, mucho cuidado con la depresión. Me dicen las cartas, mucho cuidado con la tristeza. Vas a romper como con personas, como que te vas a alejar de personas, y te vas a sentir sola o sola en ciertas circunstancias. Yo te digo que no estás ni solo ni sola. Tienes a tus guías espirituales, hay personas que te aman, que te amamos, hay personas que así estén lejos o cerca, pero que están ahí. ¿Listo? No te sientas solo, no te sientas sola, no dudes jamás de eso. Si estás en un lugar de trabajo, de estudio, de familia o de relaciones que no te sientes tan bien, o tan a gusto, bueno, a veces uno no puede salir corriendo. Lo ideal sería uno salir corriendo en ciertas situaciones que no le benefician, ¿listo? Pero a veces no se puede. Entonces, cuando no se puede, búscate la solución, busca una estrategia para salir de ahí, pero para salir bien, ¿listo? Para tener otra opción diferente. Bueno,
Mira, si se te viene una idea a la cabeza de algún negocio, de algún emprendimiento, de alguna cosa, por muy loco que suene, anótalo en un papel, en una hoja, en un cuaderno, en tu libreta de proyectos, de sueños y comiénzale a trabajar, porque podría ser la manera de tú tener eso que siempre has querido, esa libertad económica, esa tranquilidad para poder realizar otras cosas en tu vida. Bueno. Ahora vamos con la lectura para mis parejitas, no importa si estás en contacto cero, recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. Si quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo en la menor brevedad posible y suscríbete al canal. Bueno, vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti. Nombra a esa persona, ¿listo? En voz alta, en voz baja, lo importante es que conectes tú con tu persona especial en este preciso instante. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, te ama, pero en este momento está bastante triste. Es una persona que está muy aburrida en este instante, muy cabizbajo, muy cabizbaja, pensando en problemas y dificultades que ustedes han tenido. Bueno, póngale atención a esa situación. Es una persona que tiene dudas, no le falta amor, pero sí tiene dudas si seguir o no seguir con esta relación. Tu persona especial espera que ustedes dos trabajen juntos, que triunfen, que avancen, no solamente en el amor, sino en todos los aspectos de la vida de ustedes. Tu persona especial piensa que tú a ratos te embrollas demasiado la cabeza, que te complicas demasiado la situación y que a veces las cosas son más sencillas de lo que tú piensas, de lo que tú crees y que quisiera que te relajaras un poco más en todos los aspectos de la vida. Te ves demasiado tenso, demasiada tensa en solucionando tu vida en cuestiones económicas, familiares, sociales, de compromisos, de trabajo y todas esas cuestiones. Bueno, en un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que hay solución para ustedes, hay solución de problemas y dificultades, pero que uno de ustedes dos o los dos van a comenzar a tener como muchos altibajos emocionales y que esto podría causarles a ustedes muchas peleas. Listo, cuando uno está demasiado preocupado o demasiado estresado, estresada, tiende a enojarse a veces, ¿listo? Esto no les conviene absolutamente para nada. Hay mucha envidia alrededor de esta relación. Hay demasiadas personas queriendo lo que ustedes tienen en este momento, ya sea... no sé, lo que ustedes están construyendo como amor, como pareja, como economía, hay demasiado recelo en esta situación. Bueno, este amor de ustedes dos es correspondido realmente. Listo, es correspondido. Hay personas que no los quieren, sí, hay personas que no los quieren. Busca ayuda también profesional. No te quedes esperando a que esto se solucione por sí solo. No te, mira, en Google, en YouTube, hay mucha información acerca de cómo mejorar una pareja, de cómo mejorar una relación. Cultiva tu vida espiritual también. Si ustedes dos están esperando, tú estás esperando que esta relación se consolide, ya sea yéndose a vivir juntos o con un matrimonio, sí se va a dar, pero se va a demorar un poquito, te dicen. Sean valientes, crezcan, sigan adelante, no den el brazo a torcer así como tan fácil. Si te sientes muy bajito, muy bajita de energía en este preciso momento, te recomiendo consumir alimentos de color violeta, portar prendas de color violeta y meditar, hacer la meditación de la llama violeta. Esto lo consigues en Google o en YouTube. Al final, la pareja de ustedes triunfa, logra lo que ustedes quieren, todos sus sueños y sus proyectos. No te digo que no te va a costar trabajo, sí, cuesta trabajo porque todo cuesta trabajo en esta vida. Bueno, pero si ustedes luchan y triunfan, eso va a ser algo totalmente maravilloso. Escribe una palabra bonita para ti, para tu pareja, para tu persona especial en los comentarios de este video. Llega la prosperidad, llega el amor y la paz a mi pareja. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas amigas de Géminis y amigos de Géminis. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.